Vamos a orar para poner en las manos de Dios este mensaje. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú, mi Dios, nos has dado tu palabra, revelándonos, Padre Santo, desde el inicio, Señor, de la creación, cómo fue y cuál fue el propósito de crear al hombre, Señor, en este mundo. Padre, no fue solamente un capricho el que tú hayas creado, Señor, a la raza humana. Padre, hiciste la tierra, según lo dice tu palabra, para ser habitada, y a los hombres para que de ellas hubiese generaciones de hijos que te alaben. Y podemos entender, Padre Santo, entonces, mi Dios, de que en tu plan divino, Señor, no solamente estuvo el manifestarnos y revelarnos el pasado, sino también el futuro. Y te damos muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, por esto. Amén. Bien, hermanos. El título de este mensaje significa, o más bien es una pregunta, que es: ¿qué significa amar su venida? ¿Qué significa amar su venida? Voy a comenzar contando un poco acerca de una pequeña experiencia que tuve, que gracias a Dios para mí no fue letal, pero para otras personas sí lo fue. Hace tiempo, como ustedes saben, como yo viajaba mucho hacia la República Mexicana, hay algunas carreteras que son sumamente peligrosas. Y en esas carreteras pues hay señalamientos, ¿verdad? Señalamientos que pues nos indican a nosotros que debemos todavía extremar precauciones. Aquellos que están, ¿verdad?, solamente con señalamientos que a veces no son palabras, pero sí son imágenes que dicen mucho, como el hecho de ver un carro, ¿verdad?, ahí, ilustrado en un recuadro amarillo y con las llantas dejando una línea negra, significa que hay peligro de derraparse. Pero también hay otro donde se menciona que son deslaves. Así que viajando por una de estas carreteras, de hecho el pavimento estaba muy mojado, lloviendo y casi nublaba la vista, se veía incluso también letreros, ¿verdad?, que ya con palabras muy bien definidas decían deslaves o posibles deslaves próximos 4 o 5 kilómetros, no recuerdo la distancia, pero sí era algo bastante, porque eran puras curvas dentro de la sierra. Y conforme yo iba avanzando, pues iba en cierta forma, ¿verdad?, considerando ir despacio, aunque cuando alguien maneja, ¿verdad?, y ustedes lo saben, a veces hay un exceso de confianza. Sin embargo, hubo otros que manejaron más rápido que yo. ¿Y cómo me di cuenta? Porque precisamente al llegar más adelante a un lugar donde había un deslave, ya estaban ahí unas patrullas y unas ambulancias tratando de sacar un carro que se había ido. Era obvio que se trataba, ¿verdad?, de alguien que no tuvo prudencia. Y cuando llego a ese lugar, surge luego en la mente, ¿verdad?, el recuerdo de que apenas unos cientos de metros atrás allá había un letrero que me estaba advirtiendo. Dios también manda advertencias y quiere ocuparse de que nuestra mente tenga recuerdos vivos de que su segunda venida está cerca. Así ustedes, como yo, nos levantamos, ¿verdad?, el día de ayer, y yo viendo las noticias recapacité un poco con respecto a eso, porque lo que me impactó, ¿verdad?, es saber sobre lo que está ocurriendo en Israel. Aunque Israel es un punto neurálgico, es un país que siempre está en batalla y en constante, ¿verdad?, riesgo de guerra por sus enemigos. De hecho, Israel, ¿verdad?, siendo una nación judía,
y ustedes saben que se ubica lo que actualmente se conoce como Palestina. Israel, alrededor de él, todos sus enemigos, ya sea al norte, al sur o al este, porque al oeste se encuentra en el Mediterráneo, pero todos los países que lo rodean son musulmanes. Y todos han tenido conflictos, y no muy atrás, con el pueblo de Israel. Así que cuando oímos de guerras, de rumores de guerras, como dice en Mateo capítulo número 24, Jesús hace una referencia de que esto es solamente el principio de dolores. Y no son las únicas señales que menciona. Menciona que habrá pestes, hambres, terremotos en varios lugares. Y eso, pues es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en la última época en este mundo. También nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, da respuesta precisamente a algunas preguntas que sus discípulos hacían. Así que vayan a Mateo capítulo número 24. Solamente quiero utilizarlo como introducción. En Mateo 24, que es un capítulo que enteramente, junto con el capítulo 25, habla de la segunda venida del Señor, específicamente en aquellas que atañen a la realidad de Israel para ese tiempo. Nos atañe a nosotros también, pero en su mayoría, ¿verdad?, está hablando de eventos que van a ocurrir alrededor del pueblo de Israel. Y en Mateo 25, donde habla acerca de las parábolas, esas parábolas hablan precisamente y están bien definidas para el tiempo de la segunda venida de Cristo en su segunda etapa, es decir, al final de la gran tribulación. Pero dice en Mateo 24:3 que estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esta pregunta surgió porque Jesucristo les hace una afirmación de lo que habría de acontecer con Jerusalén en el versículo número 1 y versículo número 2. Porque él estaba saliendo de Jerusalén y dirigiéndose al monte de los olivos, que se encontraba a unos cientos de metros de lo que era precisamente la guarnición, ¿verdad?, de los muros de la ciudad antigua de Jerusalén. Y entonces, pues los discípulos, que no era raro en ellos, ¿verdad?, ni de todos los judíos, es que tenían cierta jactancia por su templo y por la gran ciudad de Jerusalén. Y le dijeron en el versículo 1, o se menciona en el versículo 1, que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, como si Jesús no conociera el templo, ¿verdad? Ya lo había purificado para este momento. Ya nuestro Señor Jesús tenía 33 años y había acudido fielmente junto con sus padres en la niñez, y después él ya en la etapa adulta a todas las fiestas que había en este lugar. Pero ellos, ¿verdad?, simplemente quisieron mostrar, ¿verdad?, cierta jactancia con esto. Pero Jesús responde de esta forma, y es una respuesta, hermanos, que en realidad, si lo vemos desde un punto de vista judío, no es muy halagador. Porque dice: ¿veis todos estos? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Ya se ha hecho referencia, como en la predicación de la mañana, de que esto precisamente ocurrió en el año 70, cuando el Imperio Romano sitia la ciudad. El gobernador, o mejor dicho, en ese momento el general Tito, que después fue gobernador, ataca la ciudad, ¿verdad?, la destruye, quema las puertas del templo, quema y destruye los cimientos de ese templo, ¿verdad?, que ellos se jactaban, y de todo lo que alrededor había del templo, como esas torres que también eran representativas de la ciudad. Y todo eso sucedió como un recordatorio, y esto sí es para nosotros, de que así como sucedió en ese tiempo, lo que Jesucristo predijo está por suceder en el futuro,
lo que Jesucristo también revela en su palabra. Lo que también revela en su palabra. Así que podemos nosotros pensar, hermanos, que aunque oímos de guerras y rumores de guerras, como apenas, quizás un poco más de un año lo que estaba sucediendo en Ucrania, pues son aspectos que pueden en un momento dado también hacernos recordar, pero específicamente más con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está implícito, inmiscuido en el reloj de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo número 4, versículo número 7. 2 de Timoteo 4, 7. Mejor dicho, 6, 7 y 8. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿A aquel día se refiere? Cuando Él venga y la iglesia y los santos estén delante de Él para recibir sus coronas. Es decir, en el Bima, que se le conoce como el juicio del tribunal de Cristo. Así que en ese momento, ¿verdad? Pablo está pensando en eso. Pero también dice, y no solo a mí me va a premiar. Y lean conmigo la última frase: sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Algo distintivo de los postreros tiempos, como lo menciona también en una de sus cartas, es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía quiere decir que todas aquellas personas que se acercaron al Evangelio y tuvieron contacto con el Evangelio e incluso se vieron beneficiadas del cuerpo de la iglesia o del propio Evangelio, pero al final no conocieron a Cristo como su Salvador, menospreciaron la salvación de Dios. Y hermanos, estamos viviendo en la época en la que ha habido más difusión con respecto al cristianismo, pero también, debemos de decirlo, muy equivocado. Se ha expandido a través de líderes que han predicado doctrinas que van en contra de las Sagradas Escrituras y utilizando el nombre de Cristo para tales fines. Esto obviamente confunde. Y una de las características que se habla acerca de la iglesia al final de los tiempos, porque también así se puede definir en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, con respecto a la iglesia de la Odisea. Y si usted, ¿verdad?, como yo, ha estudiado un poco esta sección, ¿verdad?, de las 7 iglesias, también tiene precisamente un significado y un elemento histórico, cronológico, desde Éfeso, que es la primera iglesia, hasta la Odisea, que es la última. Y de la última se menciona algo característico de esa iglesia que no se menciona en los demás, que dice que es una iglesia tibia, que no es frío ni caliente, sino que es una iglesia tibia. Y por lo tanto, Jesús dice, por lo tanto te vomitaré de mi boca. La cuestión, hermanos, es que son otros indicadores, son otras señales de las cuales podemos nosotros ir entendiendo que el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca. La verdad, hermanos, es que quizás no hemos considerado que es una gran bendición estar viviendo nosotros en la dispensación de la gracia. Es una gran bendición, por muchos aspectos. Primeramente porque hemos sido nosotros bendecidos a través del sacrificio de Cristo que se hizo pues ya hace más de 2023 años, o cerca de los 2023 años, pudiendo ser las cuentas exactas, ¿verdad? Tendríamos que llegar a tomar algunos parámetros cronológicos,
¿verdad? Porque fue estar en el nacimiento de Cristo y teniendo un espacio de 4 años, estaríamos hablando que estaríamos en el quizás 2017 años que nuestro Señor Jesucristo, o 30 años antes, ayúdenme, sería como 1900, 30 años antes, ¿el 23? 1980 años. 1980 años, más o menos, de que Cristo murió. Pero, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al permitir que por gracia seamos salvos en esta dispensación, y el tener la vida eterna, nos ha librado de un juicio venidero que es la gran tribulación. Usted lo sabe, yo lo sé. No estaremos durante el tiempo en el cual que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo dice que va a ser un tiempo de mucho sufrimiento. Y también el mismo Jesucristo lo menciona en Mateo 24 y Lucas 21, que si esos días no fuesen acortados nadie sería salvo, y hablando específicamente del pueblo de Israel que atravesará esa gran tribulación. Así que, hermanos, ¿qué significa para ti amar su venida? Y no es para verlo con temor, no es para verlo con temor. De hecho, en el libro de Hechos menciona que Él volverá en las nubes. Porque estás mirando al cielo, a este Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ahí se estaba precisamente un ángel revelándole a los apóstoles, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús volverá en las nubes, así como Él había ascendido. Pero, hermanos, no debemos de pensar nosotros que estas señales nos deben de infundir a nosotros temor, sino por el contrario, gozo. Porque va a ser necesario que el pueblo de Israel, la nación de Israel, se vea enfrascado en una guerra. Porque una de las manifestaciones del anticristo es que va a traer paz. Y esto solamente va a ser posible si hay precisamente confrontamientos bélicos. Y esto nos debe a nosotros recordar, hermanos, que así como en la cena del Señor, cuando la tomamos, estamos anunciando la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, dice la palabra de Dios. Y estamos cantando, ¿verdad?, un canto que nos veremos en el río, un himno hermoso, en donde esas aguas cristalinas, ¿verdad?, célicas, que se refiere al cielo porque ese río, ¿verdad?, vertiente del trono de Dios, lo menciona Apocalipsis en sus últimos capítulos, será parte precisamente del panorama del cual disfrutaremos. Así que, hermanos, debemos de ver lo que está aconteciendo y debemos de ver lo que vendrá, si es que nos toca a nuestra generación o en la generación futura, qué es lo que Dios depara y qué es irrevocable. No va a cambiar, no va a cambiar. Este mundo no va a llegar a una paz universal, donde todos estaremos abrazándonos, no va a llegar por el momento, mientras el hombre esté en la condición de perdición. Ya en el cielo, en la Nueva Jerusalén, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cómo puedo conocer que alguien ama al Señor en su venida? ¿O cómo puedo conocer que un cristiano ama al Señor en su venida? Un indicador es por su conducta. Nuestra conducta lo dice. Y lo dice en voz alta. Siempre esperamos una señal, ¿cierto o no?, de alguien que dice amarnos. Si usted, ¿verdad?, está casado, pues usted está esperando una señal de su esposa, no precisamente solamente una palabra, sino todas sus acciones que le están diciendo en voz alta, te amo, ya sea por el cuidado, ya sea por la situación de preocupación, y lo mismo con los hijos. Bueno, ¿cómo le decimos al Señor que lo amamos? A través de nuestra conducta. Y número 1, voy a ponerlo así: quien ama su venida, ama a quien ha de venir. Ama a quien ha de venir. Quien ama su venida, ama a quien ha de venir. Me llama mucho la atención que cuando los soldados regresan de la guerra, ¿verdad?, y que actualmente ya se puede por lo menos ver videos, porque ya están a la mano de cualquiera, los celulares, se puede ver cómo los familiares regresan, y uno de ellos me llamó la atención porque todos los soldados, ¿verdad?, están formados y se les dio la orden de no moverse,
pero sin embargo, ¿verdad?, les es permitido a sus esposas y a sus hijos buscarlo entre las filas e identificarlo, y una vez que lleguen poderlos abrazar. No iban a identificar a todos, ¿verdad?, ni iban a estar abrazando uno por uno. ¿Sobre quién iban? Sobre la persona a la que aman. Y esto es lo que sucede con Jesús. Vayamos a Juan 21 del 15 al 25. Juan 21 del 15 al 25. Este pasaje es una referencia clave con respecto al amor que le debemos al Señor, porque habla de Pedro, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Perdón por la pausa. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Qué interesante esta última revelación de Jesús hacia Pedro, porque le está diciendo: lo que viene para ti en adelante no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. Ni siquiera vas a tener la libertad de vestirte por ti solo. Y no está hablando como si le hablara a un anciano en el tiempo de su muerte. Le está hablando de que va a estar sujeto precisamente a una situación de persecución, que fue lo que sucedió con Pedro. Y entonces, dice el versículo número 19: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él. ¿Podemos identificar a este apóstol? Juan, ¿verdad? Juan era muy cariñoso. Le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Yo creo que aquí a los demás apóstoles les faltaba un curso de hermenéutica, ¿verdad? Porque no era lo que se refería Jesús de que no iba a morir. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús le dice a Pedro, a Simón Pedro, 3 veces: ¿me amas? Y en realidad está llevando una reflexión profunda, porque ¿qué había ocurrido con Pedro momentos antes de que fuese crucificado? Le había negado. Y yo no espero que alguien al cual dice que me ama, me niegue, ¿no? Me niegue. Alguien, como en el caso de una novia, ¿verdad?, que tiene a su novio y de repente, ¿verdad?, llega alguien conocido y en lugar de presentárselo como su novio le dice: mi primo, ¿no? O siendo esposo también puede llegarse a ocurrir. Pero solamente por dar, solamente una ilustración, ¿verdad? Quizás no con la profundidad que se refiere en el sentido de lo que había ocurrido con Pedro. Pedro la había negado, y la había negado 3 veces. Y no fue una negación en la cual él simplemente, ¿verdad?, se haya habido motivado, sino en realidad tuvo temor durante el tiempo que estuvo alrededor de los soldados, en esa fogata de esa noche en la cual Jesús fue entregado, de tal forma que incluso, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que en esa última negación incluso maldecía. ¿Qué es este tipo de maldiciones? Solamente son palabras que tenían que ver precisamente con ofensas. Así que Pedro le había negado. Y cuando entonces Jesús le menciona 3 veces esto, se infiere que en la tercera vez se entristece y le dice: ¿me amas?
pues también tiene que ver un poco con el gramática griega, ¿verdad? Con la definición de que él solamente le estaba diciendo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Pero sin embargo Jesús tenía un plan para él, un plan muy importante, y lo manifiesta también, lo manifiesta en las tres expresiones: apacienta mis corderos. Es decir, Pedro, a pesar de que tú me negaste, yo tengo una tarea para ti, pero quiero que comprendas algo, que esa tarea la tienes que hacer con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación? El amor que le debe de profesar a su Señor. Y es la misma motivación que tenemos para continuar en el Evangelio y en la vida cristiana. El andar los días, el pasar nuestros tiempos, el ir quizás transitando durante años en la vida cristiana, pueden llegar momentos en el que puede llegar una crisis, pueden llegar, ¿verdad?, situaciones de tentaciones, pueden llegar algunas cuestiones que nos hacen distraernos de la verdadera motivación que debemos de tener para amar al Señor. Porque amar al Señor, hermanos, es compromiso, es persistencia, es perseverancia. De hecho, una de las doctrinas que se hizo, ¿verdad?, durante la Reforma, que también promulgó Calvino, fue la perseverancia de los santos, en el sentido de que una persona, ¿verdad?, que haya sido salva, debe de perseverar hasta el fin. Pero en realidad, ¿verdad?, a veces se ha manejado un poco mal este concepto, pero sí lo que podemos entender, hermanos, es que una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador no puede quedar igual como antes de que lo hizo. Debe de haber procesos, cambios, compromisos, una esperanza firme en sus promesas. Así que yo te puedo preguntar ahora, hermanos, si realmente sigues a Jesús en todas las etapas de tu vida y en todos los momentos. Si Jesús te preguntara, ¿eres capaz de poner mi vida por mí? ¿Tú la pondrías? Ya Jesús se la había puesto por Pedro y por todos los demás y por nosotros. ¿Soy tu motivación, Simón, hijo de Jonás, me amas? ¿Te das cuenta ahora? Y observen esto. ¿Te das cuenta ahora de la prudencia de mis advertencias cuando te pedí que velaras, lloraras cuando fuimos al Getsemaní? Él fue uno de los tres. Y les dijo, ¿verdad?, que oraran, que perseveraran en la oración. A partir de ese momento, ¿verdad?, en el cual ellos no lo hicieron, yo creo que hubo un trabajo espiritual que obró Satanás para poderlo llevar a caer de esa forma, porque ya Satanás lo había pedido para zarandearlo. Pero la oración de Jesús es más poderosa, ¿verdad? Pero yo he pedido para que usted no falte. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo, en realidad, no es alguien que se ande por las ramas. No es alguien que te dé a ti la oportunidad de decisión con respecto a que si tú ya eres una persona salva, le ames o no le ames. Es necesario que manifestemos nuestro amor. Y decimos amar al Señor porque Él nos amó primero. Así que en base a tu respuesta que le des al Señor, será la forma en que vivas. Si me amas, seguramente también tienes la capacidad de reconocer cuando me ofendes. El amor hacia mí te llevará a serme fiel. Será el detonante para no volverme a negar, podría decir a Pedro. Será el detonante para que tomemos valor para predicar. Que tomemos un tiempo para poder tener, ¿verdad?, palabras de consejería o palabras de aliento o palabras del Evangelio hacia alguien que lo necesita, no importa la distancia. Gracias a Dios, ayer, ¿verdad?, tuvimos contacto con Alfredo, así se llama, vive en Estados Unidos, vive exactamente en la capital donde está el mormonismo, y gracias a Dios aceptó a Cristo como su Salvador. Él ya no se puede mover, tiene problemas con su vista. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con él? Pues obviamente teniendo un contacto y ofreciéndole de forma hablada lo que necesita para su vida en adelante.
sentiría usted si usted fuera Pedro? Si se pusiese en las sandalias de Pedro y fuera usted a quien le preguntara, ¿de veras me amas? Estaríamos siendo sacudidos de tal forma que quizás nos llenaríamos de vergüenza de saber que quizás simplemente el día de ayer o en días pasados no hicimos lo que debíamos hacer. No manifestamos con compromiso de asistencia a su iglesia, que es su cuerpo. En los periodos de oración en donde se nos pide orar a través del grupo de oración y poder tomar un pequeño tiempo para orar por esas peticiones, que en realidad, hermanos, corresponde y es una responsabilidad de cada cristiano. El WhatsApp no es una forma de ejercer presión, es una herramienta para que usted tenga la información. Ahora, ¿cómo también podemos nosotros indicar que amamos a Dios? Número 2, quien ama su venida, le amará hasta la muerte. Juan 21 dice así a Pedro: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Y el versículo 19 dice así: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué dice la tradición de cómo murió Pedro? Crucificado. Boca abajo. De cabeza mejor dicho, sí, porque boca abajo es así. De cabeza. Ajá. Murió de cabeza, crucificado, y dice la tradición que fue de esa forma porque no quiso morir como su Señor. En realidad, aunque hubiera muerto de la otra posición, nadie ha podido tener un sacrificio tal como el Señor, con todas las circunstancias que rodearon su muerte, con una aflicción tal como lo hemos visto en Isaías 53, que fue un cuerpo que bien en ese tipo de condiciones cualquier otro cuerpo se hubiera desquebrajado mucho antes. Ahora, hermanos, aquí no dice, aunque está especificando que va a morir y que esa muerte había de glorificar a Dios, no está diciendo que iba a morir de cabeza. Cuando preguntamos, ¿de qué murió mi hermano en Cristo? De cáncer. ¿De qué murió, verdad, el pastor Xochihua? De COVID. ¿Saben qué? Creo que es más interesante decir esto. Con esa muerte glorificó a Dios porque fue fiel hasta el último momento de su vida. Amén. Hasta el último momento de su vida. Aquí precisamente está diciendo de Pedro que su muerte habría de glorificar a Dios. Esto me hace pensar en las palabras que también está diciendo en Timoteo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y acabar la carrera precisamente es decir: Señor, hasta el último segundo de mi vida, con mi vida te glorificaré, para que a través de mi muerte tú seas glorificado. Porque transformaste una vida años atrás en el camino a Damasco, y hasta ese último segundo puedo decir: muero por tu nombre. Esto es amar su venida. No importa las circunstancias en las cuales vengan, sean políticas, sean sociales, ¿verdad?, sean cuestiones de enfermedad. Al final y al cabo, todas ellas son algo que debemos esperar, ¿cierto o no? ¿O debemos esperar otra cosa? ¿O debemos de pensar que estaremos como en una burbuja y que nada nos va a acontecer, cuando en realidad se trata de una transición? Ustedes pueden notarlo, hermanos. La cuestión que está sucediendo, ¿verdad?, con los gobiernos y con los métodos de enseñanza que actualmente se están dando, no son obras de la casualidad. Van todos dirigidos a formar un panorama. Porque la política está movida precisamente para complacer a las masas, si de ellas van a obtener los votos. Ahora, hermanos, ¿ama usted su venida y le va a amar hasta la muerte? Nuestro cuerpo envejece, ¿cierto o no? Y se va deteriorando. Eso es inminente.
Pero eso, hermanos, solamente también nos está llevando a que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor. Ya sea que Él venga o nosotros vayamos a Él. Solo es cuestión de tiempo. Se contaba de una hermana cristiana, ¿verdad? Que no sé si sucedió en realidad, pero es una ilustración hermosa. A mí me gusta porque va esta mujer, ¿verdad?, en un avión y empieza a haber fallas en el avión, se empieza a quemar los motores. Y ella está muy tranquila, sin embargo la gente que lo rodea pues está muerta de pánico. Y alguien le pregunta, ¿verdad? Alguien le pregunta, ¿por qué estás tan contenta? Dice, mire, yo voy de camino a ver a mi hija. Vive en cierta ciudad y ahí es donde yo me iba a dirigir. Pero tengo otra hija que murió hace 2 años. Ambas eran cristianas y yo soy cristiano. Y a donde llegue, me voy a tener que reunir con ella, o con una de ellas. Esto está hablando de su hija, pero en realidad nuestra motivación es que nos vamos a reunir con el Señor. Nos vamos a reunir con el Señor. Aunque Simón se entristeció, pero le da a entender con qué muerte le habría de glorificar, porque la muerte de sus santos es hermosa para el Señor. Pablo dice, por lo demás, hermanos, ¿y qué es eso por lo demás? Es decir, después de haber peleado la buena batalla, de haber acabado la carrera, lo que venga es ganancia. La corona de justicia, el vivir en Cristo, morir por Él, es ganancia. Y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Él podría decir, estoy viviendo los últimos minutos de mi vida, estoy hablando de Pablo. La lucha que Dios me dio, he peleado. El curso de mi vida que Dios ha establecido con esa carrera está por terminar. Pero hay algo seguro, he guardado la fe. Mi futuro está en sus manos. Ahora yo le pregunto, ¿él tuvo luchas? Al igual que nosotros, sin duda alguna. Número 3, para terminar. Quien ama su venida, le seguirá a donde Él se lo pida. Y no solamente a donde Él se lo pida, sino cuando Él se lo pida. Y en el momento que se lo pida. Son palabras que hemos visto, ¿verdad?, en el tema del liderazgo. Fue el mismo Pedro, el Simón Pedro, quien le negó, que dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No todos viviremos hasta que Él venga, pero es evidente que eso solamente le corresponde al Señor, ¿verdad? Muchos no sabremos de ir con el Señor, pero Él tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Donde quiera que haya deseo de seguirle y obedecerle, Dios, nuestro Señor Jesucristo, obrará y estará con Él. Amar su venida significa vivir a la luz de su pronto regreso. Comportarse como si Él viniera hoy. Es decir, tener la conciencia de que no depende de mí el pensar o el creer, que todavía ha retardado su promesa de la segunda venida. Las condiciones, hermanos, en realidad están dadas para que Él pueda venir. Y estar listos para esa venida no es más que ser cristianos verdaderos y coherentes con lo que decimos creer. No exige a nadie, no exige la segunda venida a nadie que deje de ocuparse de sus asuntos diarios, porque en eso cayeron algunas sectas en error, pensando, ¿verdad?, que algunos de sus falsos líderes habían dado ciertas fechas de advenimiento del Señor, se enclaustraron y estuvieron ahí y simplemente no sucedió. No se trata de dejar de ocuparnos de nuestros asuntos, sino precisamente ser portavoces del Evangelio. No hace falta que el granjero abandone su granja, ni el vendedor su mostrador, ni el doctor a sus pacientes, ni el carpintero a sus martillos y a sus clavos, ni el albañil a su mortero y a su paleta. Lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es ser hallados cumpliendo con nuestro deber, con un corazón preparado y listo para que en ese momento nos vayamos, con Él.
La corona de justicia está reservada para aquellos que lo aman lo suficiente para permitir que la verdad nos moldee. La verdad del Evangelio, las Escrituras nos estén moldeando día a día. No solamente, hermanos, es suficiente que ustedes lo conozcan, sino es necesario, hermanos, que invertamos, ¿se dice así? Invertamos tiempo, ¿verdad?, para su obra. Ahora, voy a cerrar con esto. Estamos fallando, estamos siendo faltos, individualmente y como iglesia, pensando que no le debo nada al Señor. Yo creo, hermanos, que cuando Pedro le pregunta por tercera vez le dolió su corazón, ¿verdad? Por eso se entristeció. Pero nuestro Señor es claro cuando habla acerca de las recompensas. Y cuando estaremos en el tribunal, se menciona que nuestras obras pueden ser como hojarasca, como heno, como madera, las cuales serán pasadas por fuego y no resistirán. Pero habrá quienes tengan precisamente sus obras representadas como piedras preciosas, como oro, como plata, la cual será purificada y pasará. ¿Qué es lo que dice en ese pasaje? Que algunos serán salvos como por fuego. Es decir, solamente por la gracia del Señor. Pero no tendrán la dicha, pasarán la vergüenza de que en el tiempo que Dios les estuvo sustentando, nos estuvo dando bendición primeramente a través de su salvación, proveyendo en nosotros un lugar donde congregarnos, proveyendo para nosotros esperanza, no podamos llegar con las manos con un fruto digno de alabanza para nuestro Dios. Pensemos en esto y reflexionemos, y estemos precisamente atentos, son recordatorios del Señor para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Creemos en tu segunda venida, Señor. Es una verdad que sostenemos y la seguiremos sosteniendo, Señor. Pero Padre Santo, queremos también vivir de acuerdo, Señor, a esa verdad. Ayúdanos y permite, Padre Santo, de que como iglesia estemos, Señor, conscientes de que, mi Dios, el tiempo es corto. Quizás, Señor, para algunos pueda pasar desapercibido o superficial una enseñanza de esta forma. ¿Qué te puedo decir, Señor, si los judíos pensaron lo mismo cuando les dijeron que no iba a quedar piedra sobre piedra en Jerusalén? Solamente tuvieron que pasar, Padre Santo, cerca de 40 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos se diesen cuenta de que las piedras hablan como testimonio de que, mi Dios, tu palabra se cumple. Cabal, a tiempo, de una forma, Señor, total. Padre bendito, creemos que eso sucederá también en el futuro. ¿Qué tan próximo? Solamente eso te corresponde a ti. No tenemos ni siquiera, Señor, el derecho de poder preguntarte esto, ya que tú, Señor, nos dijiste que solamente eso le corresponde al Padre. Pero, Señor, nos dejaste, Señor, evidencias para que no estemos a ciegas. Y, mi Dios, pues poco a poco vemos cumpliendo, Señor, estas evidencias. Así que, Padre Santo, solamente queremos decirte que tú nos ayudes a cumplir la encomienda de, Padre Santo, ser luz, de tener perseverancia, de, Padre Santo, de poder, Padre bendito, perseverar en tu palabra. Bendícenos y ayúdanos. Y cuida de esta iglesia, Señor, y de las iglesias hermanas que tienen sana doctrina, que predican la salvación por gracia, que predican a la iglesia, Señor, como un cuerpo local, y que, Padre Santo, está puesto, Señor, para cumplir los tres propósitos: el adorarte, Señor, el extender tu palabra y el edificarlos a los creyentes. Te doy muchas gracias, Padre Santo, porque tú así, Señor, has mantenido a tu iglesia por los siglos, y tú, Padre Santo, la arrebatarás al fin, para que estemos, Padre Santo, delante de tu presencia, no sin antes, con un juicio justo, un juicio, Padre Santo, que no es para salvación, pero sí, Padre bendito, es para otorgar, Señor, recompensas. Padre bendito,
A ti te corresponde solamente, Señor, el poder ejercer, Señor, este derecho de darle, Señor, a quien, Padre Santo, así tú has estimado que lo merece por sus motivaciones, no por la cantidad, Señor, de obras, sino por las motivaciones con las cuales, Señor, lo has así y esperado tu venida. Te bendecimos. Que la palabra, Señor, Maranata, Señor, Cristo viene, esté de forma diaria en nuestras mentes, pensando en esa promesa, Señor, que nos va a nosotros a llevar a una situación glorificada, a un cuerpo glorificado, a una posición, Señor, delante de ti, en tu propia presencia. Y mi Dios, ¿qué más queremos? Y son las bendiciones más grandes, Señor, que tú has tenido para él. En el nombre de Cristo Jesús, despídenos en paz. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el miércoles.